Compañeros, ahora sí, buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Espero que estén bien, que hayan descansado, que haya pasado muy, pero muy bonito. ¿Listo? Hoy la clase vamos a hablar de... Espera un momentico. Ya. Hoy la clase vamos a hablar acerca del objeto ilícito, causa ilícita, y vamos a tratar de hablar acerca de lo que es la ineficacia de pleno derecho, la inoponibilidad y la recesión por lesión en orden. De eso, compañeros, es para que ustedes lo tengan muy presente. Yo les voy a pedir el favor a todos ustedes que se ubiquen en el Código Civil. Vamos a mirar lo que es el artículo nuevamente 1502. Y a partir del 1502 vamos a tener que hacer el análisis de los artículos 1517, 1518, 1519. ¿Listo, compañeros? Entonces yo les voy a pedir el favor a algún compañero que vaya buscando esos artículos en sus códigos, sea que los tengan en físico, sea que los tengan en digital, en sus computadoras o en sus smartphones, para que entonces nos ubiquemos en todo lo necesario. ¿Listo? Habíamos dicho en clase pasada, habíamos dicho que en cuanto al negocio jurídico, el negocio debe cumplir con unos parámetros de validez, unos parámetros de eficacia jurídica que en ese segundo estadio de la validez o invalidez, en este caso, deben ser tenidos en consideración con el propósito que apuntemos a que ese negocio jurídico pueda pueda surtir esa consecuencia principal de que sea ley entre las partes, que es lo que dice el artículo 1602 de la actual legislación civil. ¿Listo? Sin embargo, cuando nosotros estamos mirando los requisitos para la validez, encontramos dos aspectos fundamentales, y es que el objeto ilícito, que el contrato, el negocio, que el acto, como lo dice el código, tenga como tal unos presupuestos de que el objeto y la causa sean ilícitos. ¿Listo? Entonces, yo le voy a pedir el favor a alguien que nos recuerde qué dice el artículo 1502 del Código Civil. Alguien que lo tenga disponible en este preciso momento. Requisitos para obligarse. Para que una persona se obligue a otra por un acto o declaración de voluntad es necesario, primero, que sea legalmente capaz. Segundo, que consienta en dicho acto o declaración su consentimiento y su consentimiento no adolezca de vicio. Tercero, que recaiga sobre un objeto lícito. Cuarto, que tenga una causa lícita. La capacidad legal de una persona consiste en poder obligar por sí misma sin el ministerio o la autorización de otra. Perfecto. Si tiene ahí a la mano el artículo 1519, perdón, 1517, perdón, ¿sí? Le agradecería que usted me pudiera compartir lo que dice, nos pudiera compartir. 1517. Objeto de la declaración de voluntad. Toda declaración de voluntad debe tener por objeto una o más cosas, que se trata de dar, hacer o no hacer. El mero uso de la cosa o su tenencia puede ser objeto de la declaración. Bueno, entonces vamos a arrancar aquí en ese momento. Voy a compartir en este momento la pantalla de mi computadora nuevamente. Llegué ahorita, Entonces, en el negocio jurídico, hablábamos de que todo debe tener como tal un objeto en el sentido que se trate de un contenido específico. Es un contenido específico que pues, las partes determinan libremente, ¿sí? Y que en este caso puede, dice la norma que puede ser un dar, un hacer
o un no hacer. ¿Eso? No creo necesario que debamos explicar qué es dar, qué es hacer y qué no es hacer. ¿Listo? Ya nosotros pues tenemos de presente que se trata de unos determinados comportamientos, que pues que son admisibles por el ordenamiento jurídico. ¿Listo? Son comportamientos activos o pasivos, de los cuales están orientados a satisfacer jurídicamente, y más que jurídicamente, económicamente, a quien esté interesado en el sentido que sea acreedor. ¿Listo? Ahora bien, ese negocio jurídico, cuando miramos el objeto, debe recaer sobre un objeto que debe cumplir con unas determinadas características que son que el objeto sea posible, que el objeto sea lícito y que el objeto sea determinado. ¿Listo? Cuando hablamos de la posibilidad del objeto en perspectiva del negocio jurídico, estamos hablando de que este negocio debe estar orientado a que sí o sí como tal, la cosa o la conducta sea, exista como tal, ese bien, esa cosa como tal, o que el comportamiento sea, pueda realizarse dentro de esos parámetros de las leyes de la física. ¿Listo? Entonces, tenemos que decir que se trata como tal de que ese objeto en tanto cosa corpórea que ocupa un espacio y un espacio en el espacio de tiempo, ¿sí? Es más o menos el concepto de masa según ciertas ciencias, ¿listo? Debe existirse, debe predicarse, etcétera, ¿listo? Ahora, decimos, el objeto al momento de la suscripción del negocio jurídico debe existir, sí, o es la regla general, pero también es posible afirmar lo siguiente. A pesar de que la carencia de objetos dé lugar como no al objeto ilícito, sino como tal, a que el negocio jurídico pueda catalogarse de inexistente, hay circunstancias donde yo perfectamente puedo tolerar esa inexistencia en consideración a que esté tratando de comprar bienes futuros de género o según su especie. ¿Listo? Entonces, cuando estamos hablando de bienes de género, les hago ese recorderis. Yo estoy hablando de determinados bienes que pues sí son determinables, pero que su extinción, su deterioro, no conlleva a que el negocio jurídico se acabe o que la relación jurídica se extinga. Teniendo en cuenta que pues ese género, por ser un género, puede ser reemplazado por otro similar o igual a sus condiciones físicas, etc. ¿Listo? Entonces, si en un negocio, siempre coloco como ejemplo, si en un negocio jurídico se pacta que yo debo entregar 100 libras de maíz pira, entonces y se deteriora las 100 libras de maíz pira, yo perfectamente para librarme de la obligación, yo tengo que entregar 100 libras de maíz pira. No me dice cuál clase, yo puedo traer de una u otra clase y listo. En el sentido de que como es un bien de género, el género nunca desaparece porque siempre va a haber la posibilidad de que sea sustituido por una u otra cosa. Siempre y cuando sea de las características, de esas características similares que la hacen determinable. ¿Listo? Pero también es posible que en el contrato estemos hablando de que ese objeto no se trate como tal de un género, sino de una especie en concreto. O sea, estamos hablando prácticamente de un cuerpo cierto.
Y en ese sentido es factible llegar a decir, listo, dejamos ese bien tan singularizado que si que es ese bien y no otro el que a mí se me va a vender, por ejemplo, o que a mí se me va a entregar en comodato, por ejemplo. ¿Listo? ¿Qué implicación tiene en uno u otro caso? El negocio jurídico va a existir siempre cuando se trata de cosas que en el presente no existen, pero que se esperan que existan. Entonces debemos tener en consideración que si es un bien de género, pues el negocio jurídico puede pervivir siempre y cuando sea yo o la cosa que se esté dando, pues tenga la característica de ser un género como tal. Pero si se está hablando de una especie, entonces, y la especie nunca existe, nunca ve la luz, en tanto bien futuro que nunca se dio, en ese sentido estamos hablando de una carencia de objeto que da lugar a la inexistencia del negocio. ¿Listo? Ustedes deben tener en consideración que, por ejemplo, en determinados contratos, cuando miramos, por ejemplo, la compraventa en perspectiva de ese pequeño análisis que en su momento se hizo sobre la existencia del negocio jurídico, si tenemos en el contrato de compraventa que son elementos esenciales el precio y la cosa, tenemos que decir que la ausencia de precios degenera en otro contrato, pero la ausencia de la cosa puede dar lugar a la inexistencia del negocio jurídico. ¿Listo? Y es en este caso donde esa posibilidad del objeto viene siendo frustrada por determinados parámetros y por determinadas circunstancias como tal. Y en ese sentido pues, viene como tal conllevando a que como tal la relación jurídica se extinga. ¿Listo? Ahora, esa posibilidad viene siendo, de lo que estoy hablando, hace referencia de igual manera a que el negocio jurídico puede también subsistir, aun cuando se trata, por ejemplo, de circunstancias extremas donde listo, no existe la cosa, pero estamos sometiendo a condición ese negocio jurídico, o mejor, ese objeto, ¿sí? Entonces ahí es cuando nosotros tenemos que hablar de la venta de la cosa esperada y la venta de esperanza. ¿Listo? ¿Qué quiere decir la venta de la cosa esperada? En el campo es usual que escuchemos cómo es que nuestros campesinos, o mejor, cómo es que nuestros ganaderos, dice, yo le vendo la vaca Tilcia más la cría que en este momento viene en camino. ¿Listo? Se espera que exista como tal la cría, se espera que exista como tal ese determinado bien o esa determinada cosa, y por lo mismo y tanto, pues da lugar a que esa venta de cosa esperada exista o se repute que sí existe ese negocio jurídico en la medida en que el objeto sí exista. ¿Listo? Que esa cosa o que ese ternerito, pues, nazca, alumbre, etc. ¿Listo, compañeros? La ausencia como tal de esa cosa que se esperaba, pero que realmente nunca se materializó, nunca se concretó, da lugar a la inexistencia del negocio jurídico. No así cuando estamos hablando de la venta de esperanza. ¿Qué es eso de la venta de esperanza? La venta de esperanza es indicar, por ejemplo, cuando estamos escuchando en las faenas de los pescadores, decimos, yo le vendo a usted lo que produzca del día, o perdón, yo le compro a usted lo que produzca el día en sus faenas de pesca.
¿Listo? Y se la vende a usted, se la compra usted en tantos miles de pesos. ¿Listo? Esa circunstancia conlleva a que gane o pierda la persona que está comprando en el sentido de que haya mucha pesca o haya poca pesca, ¿sí? El negocio jurídico aún así exista. Es decir, así el pescador saque un camaroncito o así el pescador pesque tremenda lubina, un pescado grande, etcétera, ¿sí? Eso en todo caso no da a que el negocio jurídico sea inexistente, sino que el negocio jurídico existe en este caso. ¿Por qué? Porque el objeto como tal del contrato no viene siendo, no viene siendo como tal una cosa determinada, sino la esperanza misma en lo que esa persona puede sacar en ese día o que no puede sacar en ese día. ¿Listo, compañeros? ¿Entendida esa primera parte? ¿Entendí esa primera parte? Sí, señor. Listo. Sí, señor. Perfecto. Decíamos anteriormente que cuando se trata de un objeto determinado, yo ya había entrado a hablar de obligaciones de dar, hacer o no hacer. Cuando se trata de ese objeto determinado, nosotros estamos haciendo referencia a que cada una de esas prestaciones, que cada una de esas circunstancias que se prevén en el contrato deben estar lo más determinadas posibles, en la medida de lo posible, en la medida de que se entienda que el negocio jurídico cumple una determinada finalidad por ese determinado objeto. ¿Listo? ¿Qué quiere decir? Cuando hablamos de determinar una obligación de dar, entonces debemos considerar que si vamos a dar, por ejemplo, un bien inmueble, ese bien inmueble debe estar plena y específicamente determinado. ¿Cómo determinamos un inmueble? Les pregunto a ustedes. Por la ubicación y las características de área, los linderos. Perfecto, perfecto. Entonces, cuando estamos vendiendo una cosa o estamos prometiendo un inmueble, en este caso tenemos que determinar ese objeto de esa manera. Igual, cuando nosotros vayamos a vender, por ejemplo, un vehículo, ¿cómo vamos a determinar un vehículo? Por la placa y la marca, ¿no? Las características del color. ¿Y qué más? El número del motor, del chasis, el año del vehículo. Perfecto. Entonces, el modelo, lo que decía José Julián. Perfecto. Entonces, esos datos a nosotros nos permite identificar, singularizar como tal ese determinado bien. ¿Listo? Pero cuando estamos hablando, por ejemplo, de una obligación de hacer, es decir, un comportamiento determinado, nosotros cómo podemos determinar ese comportamiento. Nosotros podemos llegar y decir frente a esa obligación de hacer, nos comprometemos a que el negocio, a que vamos a, por ejemplo, los que son contadores, pueden perfectamente decir, vamos a realizar la gestión contable de la empresa tal, entre el periodo tal a tal, o si no vamos a realizar esta gestión las 24 horas del día, tenemos que ir por allá a la empresa in situ, realizar lo que son los libros, revisar lo que son los libros contables, hacer las observaciones, etcétera, etcétera. ¿Listo? Y las obligaciones de no hacer deben ser igualmente determinadas en la medida que, por ejemplo, se establezca, por ejemplo, obligaciones donde se diga, no vas a levantar un muro que sea tanto de alto o tanto de ancho, etcétera,
sino que usted podrá en caso tal levantar esa obligación, perdón, ese muro de medianería entre tales y tales dimensiones. No puede sobrepasar de ahí. ¿Listo? En caso tal de que, entonces, ahí vienen unas determinadas consecuencias jurídicas de infringir como tal esa obligación de hacer. El punto al que quiero llegar aquí con esto de determinar el objeto es, hay veces que, o la regla general es que debemos ser muy precisos y muy detallados en cómo es que vamos a hacer mención de las obligaciones o de esas circunstancias que constituyen el núcleo del contrato. ¿Listo? Y hay que ser muy cuidadosos en la manera como se detalla este objeto. Porque en ese sentido, yo no puedo estar diciendo, yo puedo estar partiendo de una circunstancia diferente en cuanto a la manera como yo estoy determinando esa obligación. En el sentido que puedo estar diciendo una determinada cosa que es lo que yo creo que significa, pero realmente significa otra muy diferente. Entonces hay que tener muchísimo cuidado en cómo es que describimos el objeto de o en el caso de una obligación de dar, ¿sí? O en cómo es que nosotros, determinamos la obligación de hacer, o cómo es que nosotros cumplimos, o cómo es que nosotros determinamos esa obligación de no hacer. No es lo mismo que yo, Lucas Hernández Jiménez, haga una asesoría o que preste el asesoramiento jurídico a la empresa de Edinson, ¿sí? A que yo haga la asesoría en el lugar de la empresa donde funciona, donde está la operación de Edinson. Entonces, o sea, son circunstancias totalmente diferentes. Y esas circunstancias totalmente diferentes son las que permiten indicar, bueno, aquí hubo incumplimiento o no hubo incumplimiento. ¿Listo, compañeros? ¿Preguntas hasta el momento? ¿Aló? No, no, señor. Bueno. Nada, profe, todo bien. ¿Eso viene siendo como los principios legales del objeto o eso todavía no lo hemos visto? ¿Cómo, Olivia? ¿Eso vienen siendo como unos principios legales del objeto o todavía no hemos, esa parte no la hemos? No, o sea, esas son consideraciones de todo el objeto. De Ok. todo el objeto. ¿Listo? Ok, gracias. ¿Listo? Ahora, dejé para último la explicación frente al objeto lícito. Y cuando hablamos de esa licitud del objeto, entonces tenemos que indicar que es la adecuación como tal, la adecuación fáctica de ese dar, hacer o no hacer a ese orden público. ¿Listo? A ese orden público, a esas normas imperativas y a esas buenas costumbres. Entonces, cuando estamos, vuelvo y digo, cuando estamos hablando de objeto lícito, hacemos referencias a que eso que nosotros estamos contratando no debe reñir con esa intangibilidad esencial del Estado y de la sociedad. ¿Listo? De manera que si nosotros en el contrato pactamos circunstancias que van en menoscabo del orden público o de esas normas imperativas o de esas buenas costumbres, necesariamente vamos a entender que ese objeto ilícito va a ser sancionado con una nulidad absoluta. ¿Listo? Tanto en el Código Civil como en el Código de Comercio, la nulidad es absoluta. ¿Listo? Ahora bien, en el Código Civil, entre los artículos 1520 al 1523, hay unos ejemplos de cuándo es que existe objeto ilícito, pero que no se trata de una circunstancia, taxativa, sino que hablándose acerca del objeto ilícito, hay posibilidad de que el señor juez de la República
pueda hacer uso de esa noción de orden público virtual en el sentido de valorar determinados comportamientos de los sujetos que participan en la relación jurídica y que aun cuando esa conducta no esté prevista en la norma jurídica, si él vislumbra que lo que se pactó en ese acuerdo va en contra de ese orden público o de esas buenas costumbres, el juez de la República de manera oficiosa puede declarar la nulidad absoluta del negocio jurídico. ¿Listo, compañeros? Sí, señor. Ahora, cuando miramos cuándo es que hay ese objeto ilícito, entonces lo primero que tenemos que decir es que hay puntualmente objeto ilícito o de entrada hay objeto ilícito en todo contrato que sea prohibido por la ley. ¿Listo? Entonces, un ejemplo de un contrato o más bien de una... sí, digamos que un contrato que sea prohibido por la ley es, por ejemplo, una compraventa que verse sobre armas y que sea suscrita entre Jairo y el compañero Fabio. ¿Listo? Que por X y Y razón Fabio le esté vendiendo armas a Jairo. ¿Listo? Desde entrada nosotros tenemos que decir el negocio jurídico es prohibido por la ley, en el sentido de que quien tiene monopolio de la fuerza es el Estado. El negocio jurídico se entiende prohibido y por lo mismo y tanto no hay lugar a considerar licitud alguna de ese negocio, sino todo lo contrario y que por lo tanto conlleve a que ese negocio jurídico sea sancionado a título de nulidad absoluta, que con la correspondiente consecuencia que 8 horas. el negocio jurídico no pueda ser saneado por las partes. Segundo, contravención al derecho público, cuando hay una contravención al derecho público de la nación, que en este caso que nosotros estemos pactando todo lo concerniente a ¿a qué? A que el Estado se vaya a acabar, que vamos a refundar la nación, que vamos a hacer esta y otras cosas más. ¿Listo? Que haya una enajenación de derechos personalísimos. Derechos personalísimos como cuáles, por ejemplo, que nosotros vayamos a disponer sobre nuestro estado civil, que nosotros vayamos a disponer sobre nuestros atributos de la personalidad de manera general, que nosotros vayamos a transigir sobre nuestros derechos fundamentales, que digamos que renunciamos a nuestros derechos fundamentales en materia, en tiempos de pandemia, entonces por lo mismo y tanto el gobierno pueda cogernos a todos y por lo mismo y tanto entonces nos lleva al estadio del Campín y allá en el estadio del Campín nos pegan tremenda fumigada de plomo y entonces por lo mismo y tanto entonces terminamos siendo desaparecidos. Que no estoy haciendo apologías partidistas ni nada, sino que esas son circunstancias que pues eran propias en las dictaduras del Cono Sur. ¿Eso? Y específicamente en las dictaduras de Argentina. Que haya entonces, por ejemplo, enajenación de cosas embargadas. Cuando decimos enajenación de cosas embargadas, decimos, estamos transfiriendo el dominio sobre determinados efectos patrimoniales que se encuentran excluidos del comercio por orden de un juez de la República o de una autoridad competente, una autoridad administrativa que esté fungiendo o que tenga funciones jurisdiccionales. ¿Listo? Entonces, que en ese sentido, cuando por ejemplo yo vendo una casa que esté embargada, ahí nosotros pues, necesariamente tenemos que decir, listo, o sea, el inmueble no puede ser vendido, que no es lo mismo llegar a decir la casa se encuentra,
la casa se encuentra secuestrada o a disposición del secuestro. ¿Listo? Cuando hay embargo o sea, desde el momento en que hay el embargo del bien, necesariamente tenemos que decir que es en ese momento cuando hay esa posibilidad de que haya objeto ilícito cuando trate de transferir el dominio, no cuando hay el secuestro. ¿Eso? Porque lo que hace el secuestro como medida cautelar o como parte de esa medida cautelar es asegurarse asegurar la administración de ese bien a favor del acreedor, colocando justamente a un administrador pro tempore para que sea quien custodie o quien lo cuide, etcétera, según sean las circunstancias en el caso. Profe, perdón, una pregunta. ¿Por qué puede ser ilícito tratar de vender el bien embargado si la idea podría ser muy sana en el sentido de que yo consigo el cliente, lo voy a vender y dentro del negocio se explica que el bien está embargado y que con el pago, con el mismo negocio se paga la deuda por la cual está embargado el bien? Porque lo que se está tratando es de proteger al acreedor. Lo que se trata de proteger es el interés del acreedor. No, pero precisamente es para pagarle al acreedor. Si el acreedor consiente en la obligación, en ese caso no hay objeto ilícito. Ajá, Lo dice expresamente la norma. Lo dice expresamente la norma. Pero cuando se trata de otra circunstancia donde, por ejemplo, usted esté, donde no sea el negocio suscrito con el acreedor, sino que sea con otra persona. En ese caso sí se trata de un objeto ilícito, porque lo que se está tratando de hacer es evadir de una u otra manera la creencia de esa persona que está cobrando su derecho. O sea, para que fuera lícito en el contrato de compraventa, habría que integrar a ese contrato al acreedor. No, ahí lo que Tampoco. tiene que, no. En ese caso, lo que tiene que hacerse es que el acreedor dé su consentimiento en la medida en que se pueda vender, o que lo más sano en este caso es que se solicite el correspondiente permiso ante el juez que decretó la medida cautelar para que se pueda realizar esa venta, levantándose como tal la medida cautelar, porque ese es el tema, hay que levantarse esa medida cautelar, y que se busque la manera de cómo garantizar o cómo prestar caución a esa acreencia que tiene el acreedor, valga la redundancia, bajo cobro. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Bueno. Y finalmente, estamos hablando, o los últimos casos que hice, es cuando nosotros estamos hablando de esa enajenación de cosas que no están en el comercio jurídico. ¿Listo? Y cuando hablamos de enajenación de cosas que no están en el comercio, no estamos hablando de cosas embargadas, porque las cosas embargadas sí están inicialmente en el comercio jurídico, solo que por el efecto de una medida cautelar se excluyen, ¿sí?, de manera temporal hasta que se levante como tal la orden correspondiente. Pero cuando estamos hablando de enajenación de cosas que no están en el comercio, entonces debemos hablar necesariamente de esos bienes de uso público o de esos bienes fiscales. O incluso, por ejemplo, que yo esté tratando de venderle a Livia un bien baldío. O que a la compañera, espera un momentico. O que a la compañera Karen, yo esté tratando de venderle como tal lo que es las playas que están al frente del Hotel Hilton en Cartagena. ¿Sí? ¿Por qué se tratan en esos casos de, por qué yo aquí en este caso se trata de bien público? Porque de acuerdo con bienes de uso público, porque en este caso se trata de cosas que pues no pertenecen a nadie más sino al Estado, y que no hay posibilidad como tal de que
de que haya ahí una posibilidad mínima de que los particulares dispongan sobre esas circunstancias. Por eso es que incluso se genera una fuerte controversia cuando, por ejemplo, acá en Bucaramanga se hacen esos arrendamientos, o sea, el mismo municipio arrienda a determinados espacios publicitarios para que en esas paradas de buses coloquen publicidad, ¿sí? Porque si el bien no puede ser transferido, se trata como tal, se trata de un bien que está por fuera de toda circunstancia económica, ¿sí? No hay razón entonces para que haya un aprovechamiento de ese espacio público. ¿Listo? ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, señor. Perfecto. Profe, Ahora, perdón, yo conozco un caso, a mí me ofrecieron, por ejemplo, una mejora en la zona de Ritoque, un sitio, un espacio, un lote, donde que tiene bajo su dominio un señor, una persona. Y como tiene ya más de 20 años teniendo posesión del sitio, él ya ofrece en venta parte de ese lote. ¿Qué tan legal puede ser eso? no, pues usted lo primero que tiene que hacer es, compañero, verificar si ese lote es un bien baldío o no es un bien baldío. Ajá. ¿Sí? Usted lo que tiene que hacer es verificar la existencia misma de ese negocio, perdón, de ese bien, de ese objeto. Tiene que ir al IGAC, tiene que pedir, tiene que mostrar todo lo concerniente a instrumentos públicos para verificar que el negocio jurídico sí puede ser posible en el sentido de que verse sobre un bien que esté dentro del comercio jurídico. ¿Listo? Entonces, lo más probable puede ser que el señor, en últimas, lo que pueda estar vendiéndole a usted no es que sea un bien, porque usted en la manera conforme me está comentando la situación, no es que se hable como tal de una transferencia de dominio sobre un bien en determinado, sino que le está vendiendo son los derechos de posesión sobre ese bien, indistintamente de si el bien se encuentre dentro del comercio o que si el bien no está dentro de ese comercio jurídico. ¿Listo? O sea, Eso para... supuestamente es un trámite que hay que hacer con el INDERENA para el reconocimiento de las mejoras hechas sobre el sitio y es la forma de legalizar no sé, el lote, el espacio, el No, terreno. ahí en ese caso, o sea, primero hay que verificar, luego se tiene que presentar la correspondiente, o sea, si se trata de un bien baldío, se tiene que presentar la correspondiente solicitud ante la autoridad competente, para solicitar la adjudicación de ese bien a favor suyo. No digo el INDERENA porque puede ser porque uno en la actualidad es Agencia Nacional de Tierras cuando se trata, por ejemplo, de bienes rurales baldíos. Y de acuerdo con el estado actual de la legislación, cuando se trata de baldíos urbanos, esos baldíos urbanos son de propiedad del municipio. ¿Listo? Listo. O sea, realmente yo ese negocio no lo hice porque me pareció como un poco chueco, palabras vulgares. Yo en ese caso le dije a él, venga, haga usted legalice el terreno y luego sí lo Claro, negociamos. claro, Porque porque es que en ese usted es caso, usted es el que lo ha habitado, el que ha tenido el dominio sobre el espacio, haga el trámite y luego sí negociamos. y lo más probable es que Pero cuando de pronto me perdí de un buen negocio, ¿sí me entiende? Es lo que le quiero decir. Por no, mí. en ese caso yo no diría que se haya perdido de un buen negocio porque realmente eso es un chicharrón. Ese es un chicharrón a mi modo de ver las cosas. ¿Por qué? Porque cuando usted le dice al señor, no, o sea, vaya y arregle eso y después usted a mí me vende, si por ejemplo, hay la alta probabilidad de que si el señor quiera vender, de que si el señor recibe la adjudicación por parte, por ejemplo, de la Agencia Nacional de Tierras, haya, listo, salga la resolución correspondiente y a esa resolución correspondiente
le añadan por ejemplo, una cláusula que establezca una condición resolutoria en caso de que el inmueble sea enajenado antes de un determinado periodo de tiempo. ¿Listo? Se debe tener en consideración que cuando se tratan de enajenaciones de bienes baldíos, eso se realiza con el propósito de garantizar un espacio mínimo para esa persona, un espacio exclusivo pues para que ella pueda vivir, para que pueda habitar, teniendo en cuenta que, digamos, una persona que es carenciada, que no tiene recursos económicos, etc. ¿Listo? Pero el punto es, si el señor como tal tiene esa costumbre, etcétera, 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 entonces hay que mirar como tal, bueno, hasta qué punto es que ese negocio jurídico sí era posible. El siguiente, claro está, porque si hay esa condición resolutoria, por ejemplo, de 15 años, eso significa que yo en 15 años yo no puedo venderle a nadie y yo quedaría de brazos cruzados para venderle a usted, Jaime. Entonces, por ese lado, como que no es que resulte tan conveniente. Ahora, si hay otras circunstancias, hay otras posibilidades de que se pueda, no sé, legalizar el lote sin que este sea considerado como bien baldío, pues igual eso le corresponde a ese señor. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Vale, listo. Ahora, Profe, usted está señora. hablando es cuando se habla de los bienes baldíos adjudicables, o sea, que son de la nación. Sí, señorita. Ah, ok. ¿Listo? Ahora, hay otra clase, hay otra clase de objeto ilícito y es cuando, por ejemplo, nosotros estamos hablando, dice el código, cuando nosotros estamos tratando de llegar y vender nuestros derechos de herencia sin que la persona se haya muerto. Sí me hago entender, compañeros. Sí entienden el caso como tal. Estoy, por ejemplo, yo soy hijo de, no, yo soy hijo de Julio César Grandes Rojas. Mi papá eventualmente, porque mi papá sí está muerto, mi papá está vivo y a mí se me ocurre hacer un negocio con mi lady, ¿sí? Para yo venderle a ella los derechos sucesorales que tengo yo en el patrimonio de mi papá, pero resulta que mi papá está vivo aún. La pregunta mía es, ¿esa clase de negociación se puede adelantar? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque primero que todo, para que haya una sucesión tiene que haber muerto. No hay muerto. ¿Listo? Segundo, cuando se trata de esos derechos de sucesión y que yo realmente esté hablando de que listo, yo tengo derecho a suceder en a determinada persona, pues en últimas como que yo lo que estoy es tratando de conectar o de determinar no sé, de instigar un futuro, un futuro asesinato. O sea, yo más adelante pueden estar apareciendo mi papá muerto así de la chéveridad cuando tiene 53 años, ¿sí? Y entonces Sandra Milady aparece un momento a otro diciendo, oh, qué bonita vida, qué bonita es la vida, etcétera, etcétera, al estilo Jorge Celedón. Y termine ella heredando. Y resulta que sea Sandra Milady la que está haciendo todas esas vueltas de llegar y contratar a los señores de la motocicleta para poder llegar y finar a mi papá. ¿Listo, compañeros? Sí, señor. Listo. ¿Alguna pregunta? No, profe. ¿Segura, Sandra? Listo. Hasta el momento sí, profe, gracias. Listo. Vale. Entonces, en ese sentido, tenemos que decir que ese negocio jurídico, cuando adolece de objeto ilícito, es porque riñe como tal contra esos parámetros de orden público. Otro ejemplo que pues no está dentro de lo que dice la norma jurídica, pero que sí se puede colegir una interpretación sistemática de todo lo que es el ordenamiento jurídico, es cuando, por ejemplo, nosotros en primer lugar empezamos a suscribir negocios jurídicos donde a mí me prometen rentabilidades del 70%, 50%, etcétera, por el solo hecho de yo estar
colocando mi dinero, digamos que en modalidad de ahorro a favor de una determinada persona. ¿A ustedes les suena parecida esa circunstancia? ¿A ustedes Oiga, les sí, suena conocido eso? oiga, sí, profe, inclusive hace poco BMG, profe. me llamó un amigo a decirme que en efecto, y que uno consigna y que le... Dije, no, eso tiene que, mejor dicho, embolatarlo a uno y embalarlo después, ¿no? Exacto, mire, o sea, yo lo que les quiero decir es, o sea, sean responsables con eso que ustedes, con esos negocios que ustedes le proponen y ustedes dicen, a ver si acepto o no acepto, ¿sí? Esas pirámides, eso es DMG y esas otras circunstancias de carácter económico que pues realmente es vender falsas ilusiones a los que diariamente tienen que trabajar, a los que añoran con salir como tal de determinadas circunstancias de pobreza, en fin, ¿listo? Yo creo que, o sea, a estas alturas de la vida, pues ya la lección está más que aprendida, pero y si no, entonces a nosotros nos corresponde hacer reflexión sobre este punto. Señores, cuando nosotros estamos hablando de DMG, estamos hablando de que, en primer lugar, constitucionalmente hay una protección especial, hay una protección especial de lo que es de lo que es el ahorro y el crédito. ¿Listo? O sea, la Constitución dice que el ahorro y el crédito son de vital importancia para el Estado colombiano, en el sentido que es por el ahorro y el crédito que la gente, pues de una u otra manera, suele desarrollar sus determinados proyectos de vida que en últimas apuntan a esa dignidad humana. ¿Listo? Económicamente, entonces, ese ahorro y ese crédito se depositan a personas en quienes usted tenga la confianza y una confianza generada por la existencia de unos determinados parámetros técnicos que permitan indicar, bueno, si llegado caso esta entidad pues fracasa, pues entonces me va a responder por eso y por eso y por eso y por eso. ¿Listo? Entonces, el sector, entonces constitucional y legalmente, la custodia o todo lo concerniente al ahorro y el crédito está en cabeza desde del sistema financiero, mal o bien. Yo aquí no estoy haciendo apologías al sistema, a que el sistema financiero es bueno o que el sistema financiero es malo. ¿Listo? O sea, aquí todo tenemos que mirarlo es con una lupa determinada. Entonces decimos ese ahorro y ese crédito, como proviene de dineros del público, entonces debe ser protegido bajo unas determinadas características o unos determinados requerimientos que la ley establece o que establecen las autoridades competentes por medio de circulares bancarias, de circulares jurídicas, de circulares contables, de circulares técnicas, etc. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, decimos, ¿quiénes son los que pueden realizar esa captación o esas operaciones activas o pasivas en el mercado financiero? ¿Quiénes pueden hacerlo? Solo los que pertenecen al sistema financiero. ¿Quiénes pertenecen al sistema financiero? Por regla general, los bancos comerciales, las cooperativas de ahorro y crédito. ¿Sí? ¿Quiénes también pueden pertenecer al sistema financiero? Lo que son las aseguradoras. ¿Quiénes pertenecen al sistema financiero también? Los operadores bursátiles. ¿Listo? Entonces, para que yo pueda estar prestando, incluso en consecuencia, para que yo pueda estar funcionando como una entidad que está dedicada al ahorro y crédito, en ese sentido, yo lo que debo, yo debo cumplir con unas exigencias mínimas. Esas exigencias mínimas, por ejemplo, entre ellas están que si yo quiero ser banco, por ejemplo, yo no puedo ser una sociedad de responsabilidad limitada, sino que de entrada la ley me dice, usted debe ser una sociedad anónima y además de ser una sociedad anónima, usted debe estar inscrito en bolsa. ¿Listo?
Usted que es sociedad anónima, por demás, porque no puede ser cualquier sociedad anónima, usted debe tener un capital constituido de tantos miles de millones de pesos. O sea, una sociedad anónima con 500 millones de pesos no puede ser una sociedad dedicada a la realización de actividades bancarias, sino que necesariamente pues va a ser tiene que como tal cumplir con el tope. Hasta donde tengo entendido, para que funcione una entidad bancaria como banco, se requiere que tenga como tal un capital de 14.000 millones de pesos. ¿Listo? 14.000 millones de pesos para que pueda funcionar, en el sector financiero. Si estoy equivocado, me dicen para entonces yo corregir en lo concerniente. ¿Listo, compañeros? Ahora, además de eso, yo debo decir, listo, tengo esas condiciones de, listo, yo estar prestando el banco, de yo estar prestando, de yo estar constituido de tal y determinada manera. Ahora, vamos a los productos financieros. Si yo, Lucas Grande Jiménez, quiero prestar dinero o quiero captar recursos por medio del ahorro, ¿sí? Si yo quiero conceder créditos o quiero captar por medio del ahorro, entonces yo debo planificar muy bien mi producto, de manera que no riñe como tal o que no haya un desequilibrio desproporcionado para el consumidor financiero, ¿sí? Y que pues yo en últimas esté en capacidad de responder eventualmente por esos dineros o que me puedan responder por esos dineros. Entonces, lo que hace el Banco de la República, lo que hace la Superintendencia Financiera, perdón, es evaluar previamente a que un producto financiero novedoso salga al mercado, haces evaluar como tal esas mediante fórmulas aritméticas, fórmulas matemáticas, si ese producto puede ser rentable en términos económicos o si puede ser, o si no lo es. Y más que rentable, si resulta siendo desventajoso, si resulta siendo leonino, entre otras circunstancias más. ¿Listo? Pero cuando ya la superintendencia financiera dé ese visto bueno de que el producto sí cumple con todos los parámetros que la ley señale, entonces ahí en ese caso, ya ahí sí el producto es publicitado, es lanzado al mercado, para que de esa manera entonces ya el público pueda captar el público pueda recibir como tal dineros por medio del crédito o que pueda depositar esas sumas dinerarias por medio del ahorro. ¿Listo, compañeros? Entonces no es así tan sencillo que alguien diga, le presto a tanto por ciento o que ustedes me entregan su plata y yo se las hago rendir al 5, al 10, al 30, al 50, al 60, 70%. ¿Listo? Y en esta perspectiva hay que hacer la reflexión también porque, por ejemplo, en días pasados yo les compartí un link por el grupo de WhatsApp de la asignatura. Yo les compartí un link de semana.com donde se avisaba o se informaba que la superintendencia financiera iba a realizar pilotos para mirar cómo es que el mercado de esas criptomonedas puede llegar a ser regulado en el derecho colombiano, de manera que pues esa actividad tenga ya un cariz por completo de legalidad. No es que no es que yo considere que las criptomonedas sean ilegales o no, sino que en esos escenarios puede ser factible que por la compra de Bitcoin o por la venta de Bitcoin yo esté blanqueando dinero, por ejemplo, o que en virtud de esa alta volatilidad de esas criptomonedas, pues yo pueda estar generando ciertos descalabros
económicos que pues por lo mismo y tanto a mí me hagan responsable de cualquier perjuicio que cause a terceros. Entonces, y frente al tema de las criptomonedas, la gente siempre, o sea, hay ciertos agentes económicos o hay ciertas personas que han sido muy reticentes a eso. Yo no es que sea tan reticente ni que sea muy a favor, sino que hay que mirarlo todo con su lujo de detalle, ¿sí? Y en ese sentido, pues como que hay que mirar que incluso se podía hablar de que por esa compra de criptomonedas se podría estar generando, no sé, como esa especie de captación ilegal de recursos. Cuando, o sea, cuando realmente lo que está haciendo es incursionar en el mercado financiero, pero un mercado financiero mucho más laxo, ¿sí? No sujeto a las reglas del derecho colombiano, sino a las reglas de derecho norteamericano, el derecho inglés, el derecho británico, perdón, de common law, o de otros países que son, digamos, que son flexibles en esa materia, donde la persona puede participar directamente en el mercado sin tener que estar participando por medio de una comisionista de bolsa que deba ser una SA, etcétera, etcétera, puede ser sencillamente una persona natural. Y entonces compra como tal esos activos y entonces esa inversión se somete a esa legislación. Entonces, con el propósito de tratar de legalizar un poquitico de esas circunstancias, entonces la superintendencia ¿qué hace? Tratar como tal de regular esos aspectos en perspectiva de, bueno, mirar cómo se legaliza esas inversiones o cómo es que se regulan esos aspectos. ¿Listo? Pero puntualmente, DMG, un negocio que resulte siendo rentable, que supuestamente al 70 o al 100% de utilidades apunta intereses, pues yo creo que ya estamos demasiado grandecitos, ya estamos demasiado conscientes de que no todo lo que brilla es oro. Atentamente el Rey Midas. ¿Listo, compañeros? Listo, profe. ¿Alguna pregunta al respecto? Hello. ¿Aló? ¿Preguntas? No, no hay preguntas. Perfecto. Profe, pero entonces eso lo de las criptomonedas, lo que el gobierno quiere es como ese uso, como reconocer el uso de las criptomonedas como forma de pago para Sí, cualquier negocio. pues, o Porque sea, a eso eso todavía es ilegal acá en Colombia, ¿no? Lo que he escuchado. Y pues lo que quieren es que sea una forma de pago por medio de esas criptomonedas, es lo que he entendido más o menos. pues acá entre nos, o sea, sí, digamos, está apuntando a regularizar esas circunstancias, sin dejar de considerar que la moneda legal en Colombia es el peso colombiano, ¿listo? Sin dejar de considerarla. Ah, Ahora, que se permita el Bitcoin como medio de cambio, pues es posible. En Bogotá ya hay lugares donde para que puedas tú comprar una X y cosa, lo que hacen es, si no tienes dinero en efectivo, pues también te pueden aceptar criptomonedas, Bitcoins o Ethereum o cualquier otra criptomoneda. ¿Listo? ok. Pero eso no es potestad del gobierno, para eso tienen que legislar el Congreso para llegar y legalizar eso, ¿no? No, en eso, ahí puede que sí, puede que no. Lo que podrá llegar en caso tal decir, no, que se acepta como medio de cambio definitivo o paralelo al peso colombiano, el Bitcoin sí puede que eso verse por ley de la República. Sin embargo, es en la rama legislativa que se hacen esos pilotos, que se hacen esos estudios técnicos, porque pues ellos son los que tienen un mejor conocimiento de cómo es el funcionamiento del mercado financiero, del mercado bursátil, ¿sí? De esas criptomonedas, ¿sí? Después de que se ha estudiado y se ha estudiado y se ha estudiado, para finalmente entonces indicar, listo, vamos a hacer que eso, de que en determinados negocios o que determinadas cuantías, sí, podamos hacer, podamos
admitir ciertos negocios con tal, pues en últimas, como tal de aumentar el aspecto de la tributación. ¿Listo? Aumentar la tributación, que la persona pague ganancia ocasional, que la persona pague renta, que la persona, etc. ¿Listo, compañeros? O sea, en últimas la necesidad de que el Estado legisle sobre esos aspectos o que regule esos aspectos es porque necesita fuentes de ingreso. Entonces, si yo veo que es factible tratar de reconocer esa actividad porque, o sea, ahí está la plata y yo necesito plata, pues yo grabo esa actividad y por lo mismo y tanto, listo, empiezo a recibir plata por montones, pero también eso significa que el Estado empieza por contera, empieza a desestimular esa actividad. ¿Listo? Sí, señor. Jairo. Sí, señor, perfecto. Ahora, que mi percepción, mi punto de vista personal, que ¿a qué vamos? Nosotros como sociedad ya no colombiana, sino ya sociedad de la aldea global. Nosotros apuntamos a que ya no sea el dólar la moneda principal, la moneda única de cambio, sino que sean estas criptomonedas los sustitutos del dólar. ¿Listo? Obviamente que debe tener algún respaldo en alguna economía y pues hasta el momento todo apunta a que en los próximos años ya deje de ser Estados Unidos la primera potencia económica en el mundo y por lo mismo y tanto el RMB, que es la moneda del sistema monetario de China, sea lo que se utilice como moneda o como medio de cambio principal para las transacciones internacionales. A eso es que se apunta, a eso es que se apunta. Entonces, que se admita el uso de la criptomoneda, sí, se admite el uso de la criptomoneda contra amparándose en una determinada economía de un país. ¿Listo? Entonces, esas son cosas que pues ustedes deben estar pendientes de lo que son las noticias. Poco a poco este mundo se está cambiando y nosotros no nos estamos dando cuenta, compañeros. El mundo está cambiando y no nos estamos dando cuenta. ¿Listo? ¿Alguna duda, alguna pregunta adicional? No, señor, por mi parte no. Listo. Ahora, cuando ya hablamos del objeto ilícito. Ahora, la causa ilícita, entonces yo les pido el favor que se ubiquen en el artículo 1524. 1524. Alguien que por favor lo pueda leer. Causa de las obligaciones. No puede haber obligación sin una causa real y lícita, pero no es necesario expresarla. La pura liberalidad o beneficencia es causa suficiente. Se entiende por causa el motivo que induce al acto o contrato, y por causa ilícita la prohibida por la ley, o contraria a las buenas costumbres o al orden público. Así, la promesa de dar algo en pago de una deuda que no existe carece de causa, y la promesa de dar algo en recompensa de un crimen o de un hecho inmoral tiene una causa ilícita. Bueno, yo creo que en este caso el legislador es muy claro con los ejemplos que pone y diferencia claramente el tema de la ausencia de la causa frente a la causa ilícita. Eso, ausencia de causa, entonces tendríamos que hablar incluso de una eventual inexistencia del negocio jurídico. Pero cuando estamos hablando de la causa ilícita, estamos necesariamente refiriéndonos a una situación donde se sanciona con nulidad absoluta. Tenemos que establecer bajo la misma reflexión de que la causa del negocio jurídico como
el móvil determinante para que las partes suscriban ese acuerdo no debe reñir ese constructo denominado orden público o esas buenas costumbres o ir en contravía de esas normas imperativas. ¿Listo? En este caso, el legislador no establece una eventual lista de cuándo hay o no, cuándo no hay o cuándo hay causa ilícita, porque es según el caso en concreto que se debe analizar si yo estoy suscribiendo ese acuerdo con el propósito de desconocer o de ir en contravía de ese orden público. ¿Listo, compañeros? Entonces, en el momento, eso significa que es el juez de la República quien para el caso en concreto se servirá en determinar si corresponde a las partes, si correspondió que las partes llegaron al contrato no con una finalidad de tratar de hacerse, de acrecer su patrimonio dentro de esos parámetros de legalidad, sino que en caso tal, la función económica de ese contrato desconoce esos parámetros esenciales que limitan la autonomía privada. ¿Listo? Entonces, en ese sentido, decimos, por ejemplo, volvemos al caso, yo suscribo un contrato donde, o mejor dicho, yo garantizo con unas determinadas letras de cambio una determinada obligación, porque en últimas yo lo que quiero hacerme es con el control de una curul en el consejo municipal de determinado lugar de nuestro país. ¿Listo? Entonces bajo esos parámetros, lo que se puede entender es que la motivación de ese contrato en última es facilitarme el acceso a una curul de una corporación pública de elección popular que no ha sido como tal, de la cual yo no fui electo, y entonces lo que está haciendo ese convenio es vulnerar esos parámetros de los derechos fundamentales de que yo fui, del derecho del elector a ser elegido, a elegir, y que pues esas circunstancias están por fuera del comercio por demás. Entonces lo que se entiende en ese caso es listo, además de que pueda eventualmente constituir un objeto ilícito, la causa de ese posible contrato también es igualmente ilícita, porque lo que a mí me lleva al contrato es una cuestión que va en contravía de ese orden público o de esas buenas costumbres o de esas normas imperativas. ¿Listo, compañeros? Listo, profe. Entonces, en conclusión, la reflexión sobre el objeto ilícito se puede aplicar de igual manera a la causa ilícita. Se puede aplicar de la misma manera. O sea, la causa del contrato, ese móvil determinante del negocio jurídico, ¿sí? Debe estar adecuado fáctica y jurídicamente a ese jus cogens, a ese orden público o esas buenas costumbres. ¿Listo? Profesor, qué pena, Dime. es que ya me tengo que retirar de la clase, entonces me voy a salir. Espera un momentico. Tú perfectamente pudiste eso haberlo escrito. Perdón. Ah, bueno. Bueno, entonces, siendo así, entonces yo voy a tener por visto listo todo lo correspondiente al orden público, al objeto ilícito, causa ilícita, y por consiguiente al tema de la invalidez del negocio jurídico. Cuando hablamos entonces de un objeto ilícito, una causa ilícita, la sanción siempre va a ser una nulidad absoluta, que es de carácter insaneable. ¿Listo, compañeros?
¿Listo? Señor. Profe, yo había leído en las copias, qué pena molestar Dime. tanto, sobre la falta de la causa. ¿Me podría explicar esa parte? Es que ¿La no- qué? La falta de la causa. Falta de causa. Sí, Que señor. el negocio jurídico se suscribe sin que exista como tal alguna motivación alguna, sino que como tal, o sea, no existe ese ánimo o ese ánimo o esa función económica para que el negocio jurídico pues se suscriba. O sea, es un negocio jurídico que listo, formalmente aparece como existente, etcétera, pero realmente no hubo como tal esa intención o no hubo como tal esa determinación de las partes en que haya una transferencia patrimonial seria, y pues como no hay esa transferencia patrimonial seria, entonces por lo mismo y tanto se debe decir que pues, o sea, al no haber ello, no hay causa, pues como no hay causa, también es posible aducir que el negocio jurídico en determinados casos puede ser simulado o en otros casos puede ser inexistente. ¿Listo? Ok, profe, gracias. Listo, señorita. Yo creo que tendríamos que dejar hasta acá. No creo alcanzar a explicar todo lo concerniente a ineficacia de pleno derecho inoponibilidad y rescisión por lesión en orden. Yo creo que eso tendríamos que dejarlo para la próxima clase. ¿Listo? Ok, profe. Listo. Listo, profe. Listo. Entonces, bajo esos parámetros, entonces yo les agradezco a todos ustedes por la atención, por el juicio, por haber madrugado. Sí, yo sé que esto es bastante jodido para todos los que tenemos problemas con el tema del sueño, ¿sí? Y pues entonces nos vemos en la próxima clase y yo en el transcurso de estas horas estoy compartiéndoles el proceso. ¿Listo, compañeros? Muchas gracias, profe. Bendiciones. Igualmente. Muchas gracias, profe. Chao, cuídense todos. Chao, profe, gracias. Hasta luego, auf Wiedersehen.